Bueno, y por último, en la mesa el doctor Cereceto. No importa, ya te conocemos y llegaste, es lo más importante. Que nos vas a hablar de novedades de predictores de riesgo de trombosis en distintos escenarios clínicos de la ISTH. Gracias, José. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpen, en 2024, en la carpeta 2024, que debe estar por ahí, más abajo, capaz, hay una que es 2024. No, bajemos. 2022, hay una que es 2024. Bajemos más. Esa. Dentro de esa hay una que es ISTH. Y dentro de esa está POSCAT. Maravilla. Y ahora bajémosla. Ok. Hacemos así. Bueno, primero que nada, muchas gracias, como les decía recién, por la invitación. 3 o 4 mensajes parroquiales. Primero, Tailandia queda muy lejos, muy lejos. Segundo, fue impresionante el mundo hemofilia, cómo están con la hemofilia. El 95% de los simposios de la industria en el Congreso eran de hemofilia. O sea, no existe ninguna otra cosa en la hemostasia que no sea la hemofilia. Eso entiéndanlo, no hay anticoagulación, no hay trombosis, eso no pasa más. El tercer mensaje es, la verdad que estuvo interesante el Congreso, en un lugar hermoso, una cultura diferente. No coman comida tailandesa, porque es muy complicada. Y el cuarto mensaje es, me elegí un tema de antemano pensando que iba a ser wow, y resulta que no era tan wow. Que era novedades en predictores de riesgo de trombosis, porque muchos de las presentaciones eran la no noticia, o sea, te contaban que habían hecho un estudio para buscar factores de riesgo predictores de trombosis en cirrosis, y resulta que los resultados no eran tan interesantes como parecían. Puse el listón negro, ya saben todos por qué, en la presentación. Después supongo que, o antes habrán hablado algo del tema ese. ¿Dónde cambio? Acá. Varias de las presentaciones tenían que ver con predictores en trombosis y cáncer. Y estaba todo el equipo de Viena, con Jai, con Middleton, con todos, dando 4 o 5 conferencias sobre los scores predictores de trombosis en pacientes oncológicos. Así que un poco, muchos de las presentaciones tienen que ver con eso. Primero y fundamental, está clarísimo que en los próximos años vamos a tener cada vez más trombosis y cáncer. El gráfico muestra la cantidad de pacientes, la sobrevida de los pacientes con cáncer, que no ha llegado a una meseta ni mucho menos, aumenta todo el tiempo, y todos los factores que contribuyen a generar esta mayor sobrevida y mayor detección de trombosis en los pacientes con cáncer. Todas las presentaciones de predictores de riesgo de trombosis en cáncer tenían que ver con, primero que nada, resaltar ese dato, pero cuando uno le preguntaba a Jai, a Middledorf, a todos los que estaban en ese mundo, qué profilaxis hacen ellos, nadie te dice, nosotros hacemos profilaxis sistemáticamente. Entonces, el problema es, hay un desacople enorme entre la trascendencia del mundo prevención primaria de trombosis en pacientes oncológicos y qué hacer en la vida real.
El siguiente punto es por qué resultaba tan importante. Me gustó mucho esta diapositiva del Dr. Hay, que un poco marca varias razones por las cuales es importantísimo prevenir la trombosis en el paciente de cáncer. Ya sabemos que duplica la mortalidad, bla, bla, que les cambia la calidad de vida tener una trombosis. Me llamó la atención el dato de que les duplica los costos a la enfermedad oncológica. O sea, el hecho de tener una trombosis venosa en un paciente con cáncer hace que el costo para el Estado, para la sociedad de ese paciente sea el doble con lo que salen las terapias target y las terapias nuevas y todos estos tratamientos en el paciente con cáncer. Así que, por supuesto, era muy importante, y el hecho de que el 80% de las trombosis en los pacientes con cáncer ocurren ambulatoriamente. Entonces aquí es donde hay un rol fundamental para la profilaxis primaria. Entonces el siguiente capítulo era, ok, ¿tenemos guías de qué hacer en estos pacientes? Y la realidad es que se han publicado 5 guías en los últimos 5 años o 4 años, en donde en todas las guías estas, que son las del ASH, la del ASCO, la de distintas, el ITAC, British Journal, la Sociedad Británica, que tienen algunos mensajes en común, todas ellas. Eso me gustó mucho, que es usar un score de riesgo validado para los pacientes, como el Corana o el CATS, que fueron un poco la gran pelea entre uno y otro. De hecho, las 5 guías que usan score de riesgo usan Corana mayor de 2 como marcador de riesgo de trombosis. Evaluar el riesgo de sangrado, esto parecía bastante novedoso, y hay un estudio en marcha que se llama CATS Bleed, que justamente marca el riesgo de sangrado en esta población y cuáles son esos marcadores de riesgo de sangrado. Como pasa con la prevención en pacientes clínicos, que no solo tenemos que tener en cuenta los scores de riesgo de trombosis, como en el score de Parma y todo lo que ya conocemos de riesgo de eventos trombóticos, sino también tener en cuenta los factores de riesgo de sangrado, que deberíamos hacer profilaxis primaria en todos los pacientes de alto riesgo y no hacer en todos los pacientes profilaxis. O sea, hay un grupo de pacientes que se benefician, pero sí tenían diferencias entre los distintos scores. Básicamente el nivel y la fuerza de la recomendación era muy distinto entre unos y otros. Las drogas que recomendaban son distintas también, y qué hacer en los pacientes con riesgo intermedio también es algo importante. Pero lo cierto es que incluso en encuestas que se hicieron y presentaron los resultados, menos del 10% de los médicos indican profilaxis primaria en pacientes con un cáncer y factores de riesgo. Entonces, obviamente hay un problema acá para ver cómo predecir estos pacientes. Lo más interesante es, esta es la lista de factores de riesgo de los distintos scores que se han propuesto. Algunos de ellos ya los conocemos bien, como los que tiene el Corana, que el tipo de tumor, los 3 factores de hematológicos, el recuento de plaquetas alto, el recuento de blancos y la hemoglobina baja o usar eritropoyetina, y el índice de masa corporal. Eso todo está en el Corana. El dímero D, que es el CATS, que en realidad el score de Viena, que incluye un marcador biológico como es el dímero D como factor de riesgo, y después publican varias revisiones y validaciones de los scores, y después ya empieza a haber otros marcadores.
el tipo de quimioterapia, gemcitabina o platino, si tiene metástasis, en eso hay algunos scores como el Oncotep que utiliza la presencia de metástasis, la compresión vascular o digamos, los factores de riesgo de diseminación de la enfermedad, el performance status, la presencia de catéter, por supuesto el tratamiento antihormonal y marcadores genéticos que se han empezado a notar como marcadores de riesgo de trombosis que pueden llegar a ser interesantes. Uno de los trabajos que fue muy interesante es el CAT score, que lo validaron en un grupo de pacientes en una enorme población y vieron cómo los pacientes de alto riesgo se diferenciaban en forma significativa con los eventos trombóticos comparados de los bajo riesgo, el doble de eventos trombóticos, había alrededor de 15 contra 6% de eventos trombóticos y también lo medían en el tiempo, no solo basal, que no tenía tanta diferencia, pero a los 3 meses y después a los 6 meses, y veían cómo las curvas se seguían separando, y esto tenía que ver con el hecho de que muchos de los pacientes con cáncer siguen en forma prolongada con terapias anti-target o inmunogenéticas o tratamientos inmunomoduladores o antiangiogénicos en el tiempo, y ese uso crónico de las nuevas terapias oncológicas era lo que separaba, porque estos estudios de validación de los scores de riesgo incluyen toda esta nueva terapia que antes no había sido incluida en los primeros estudios, con lo cual había que, digamos, ellos validaban el score de CATS que tenía que ver con el uso del dímero D como un marcador de trombosis. Y de hecho, comparándolo con el score de Corana, en el estudio este que publicaron, la zona bajo la curva de predecir trombosis era mejor para el CATS que para Corana, que Corana tiene algunas limitaciones porque no ha resultado tan buen predictor de trombosis, a pesar de que es el único que recomiendan todas las guías. Como decía recién, incluyó las terapias target y el dímero D colaboraba para separar esa diferencia. Y después lo de el riesgo de sangrado era algo interesante, sobre todo el estudio CAT-BLEED que marca factores de riesgo de sangrado, sobre todo para los anticoagulantes directos que evaluaban o quimioterapia que dé esofagitis o lesiones de la mucosa gastrointestinal o uso de directos en esto como marcadores de riesgo de sangrado en pacientes con tumores génito urinario o del tubo digestivo, y esto con estas propiedades de los pacientes daban más riesgo de sangrado. Por supuesto, la plaquetopenia y el clínex de creatininas eran dos marcadores importantes de riesgo de sangrado en el CAT-BLEED, y lo mismo la presencia de metástasis era otro marcador de riesgo de sangrado en esta población, así que eso era algo interesante. Después, otro trabajo que me pareció interesante era la validación externa de un score, que es el score de Michigan, para predecir qué paciente con un portacat que tiene un cáncer activo puede hacer una trombosis de miembro superior, entendiendo que es la trombosis más frecuente que ocurre en miembro superior asociada con el cáncer, y que el periodo de riesgo, que era mínimo 3 meses post poner el portacat cuando inician la quimioterapia, ese era el periodo de mayor riesgo, y ellos lo que propusieron fue agregarle al score de Michigan, que ahora lo voy a mostrar,
si un recuento de plaquetas alto, de más de 350.000, era útil para separar más a esta población para hacer la profilaxis de trombosis, y la realidad es que no les dio que un recuento de plaquetas alto sea más importante, con lo cual lo que deberíamos usar es este score, que es el score de Michigan, que tiene pocas variables y relativamente fáciles de acordarse, pero que separa bastante bien los pacientes que tienen mucho más riesgo de trombosis. Los pacientes que tienen por lo menos 3 puntos en el score tenían 3% de riesgo de trombosis en estos primeros meses. Los que tenían más de 5 puntos tenían 5% de riesgo de trombosis, y a esos recomendaban darle profilaxis primaria de algún tipo de antitrombótico, en general anticoagulantes directos en la mayoría, y entonces las variables que utiliza el score es la presencia de otro catéter que le da un punto más de 12.000 glóbulos blancos que le da también otro punto al score, el número de vías del catéter, que tenga 2, 3 o 4 vías, le da 2 o 3 puntos, 1, 2 o 3 puntos, y el antecedente de enfermedad tromboembólica era otro de los marcadores que le daba un punto al score, con lo cual el primer mensaje es una leucemia, y por supuesto la presencia de cáncer le da un punto, pero bueno, todos estos tienen cáncer, le ponemos un portacat y estamos hablando de esta patología, con lo cual una leucemia aguda que le ponemos un Hickman que tiene 2 vías y tiene más de 12.000 glóbulos blancos, debería ser probablemente profilaxis según este score de Michigan. Lo que pasa es que todavía no ha sido validado en esa población porque, por supuesto, el riesgo de sangrado es más alto. Pero es un score a tener en cuenta en estos pacientes, el score de Michigan, que ya se publicó, de hecho, pero ellos lo que querían era validar si se podía separar más a la población. El otro grupo de pacientes que querían predecir cuáles son los que van a tener trombosis son los complicados, que son los nuestros, las leucemias, porque claramente hay una población con leucemia que tiene trombosis y todavía no sabemos a quién darle una profilaxis primaria o a quién no darle nada. Este es un trabajo que se publicó de Alabama, en donde evaluaban algo así como 800 leucemias agudas, de las cuales la mayoría eran leucemias mieloblásticas no M3, el 68%, M3 o promielocítica era el 10% y LLA eran el 22%, que es más o menos la casuística que uno suele tener por ahí en un hospital de adultos. Estos eran todos adultos, no eran pacientes pediátricos, y de hecho la edad promedio era 58 años, muchos tenían más de una comorbilidad, tenían casi el 40% tenían comorbilidades, y llamó la atención que también en Alabama, en Estados Unidos, vieron si los bajos recursos de la familia, o sea, ser pobre, básicamente, era un factor de riesgo para generar más trombosis y no, y la distancia al centro, que fuera mayor a 100 kilómetros o menor a 100 kilómetros, como predictores de riesgo de trombosis. Me llamó un poco la atención porque sí les dio que ser pobre tiene más riesgos de trombosis, lo cual es un problema no menor. La prevención en estos pacientes, sobre todo para los pacientes con LLA, el standard of care que ellos proponían era primero que nada ver si le daban terapias para la LLA que estaba con L-asparaginasa, pegilada sobre todo, la terapia de prevención de eventos trombóticos incluía
darle plasma fresco congelado para aportarle antitrombina, darle concentrados de antitrombina, darle heparina de bajo peso molecular en dosis estándar o en dosis intermedia, que se llama, que sería 1 miligramo kilo día de enoxaparina o 7.500 unidades día de nadroparina, eran los dos estudios que se presentaron. Usar anticoagulantes directos en la prevención primaria de estos pacientes con LLA y lo que se vio es que el plasma fresco no funciona en la prevención, así que no deberíamos darle preventivamente plasma a los pacientes pensando que le estoy aportando antitrombina, sobre todo cuando tienen bajo fibrinógeno después de la L-asparaginasa, que eso pasa con frecuencia, no deberíamos aportarle plasma. El tema de la antitrombina y los concentrados de antitrombina, hay reportes que incluso hablan de que podrían llegar a tener mayor recaída de la leucemia linfoblástica y la dosis intermedia o la dosis habitual de 40 miligramos por día era la gran pregunta, a ver si profilaxis primaria con eso. Los DOACs no hay reportes y los pocos que hay no mostraban un beneficio en estos pacientes. Y lo que mostraba es que, sobre todo en el estudio de Alabama, lo que mostraba es que la leucemia promielocítica tiene el doble de eventos trombóticos que las otras dos, que los glóbulos blancos más de 100.000, que el dímero D más de 1.200 o que las plaquetas más de 20.000 o creatinina normal eran marcadores de riesgo y también les dio significativamente mayor el hecho de escasos recursos como marcador de riesgo de trombosis, ya terminamos. Y el otro estudio que se hizo sobre leucemias era el OBON 100, que intentaron buscar predictores con la dosis fija intermedia de fraxiparina, 7.500 unidades a todos los pacientes para evitar trombosis, que sería más o menos 1 miligramo kilo por día de enoxaparina, y la dosis intermedia no evitó la enfermedad tromboembólica y de hecho los pacientes de más de 40 años sin L-asparaginasa pegilada tenían peor evolución con estos 7.500 unidades de nadroparina como profilaxis primaria, así que no la recomendaban. Después, una frase, en policitemia vera quisieron buscar un score a ver si tenían algún marcador de riesgo de trombosis como profilaxis primaria y la edad fue el único marcador que encontraron, así que no había nada importante. Y el otro es en cirrosis, que se presentó un trabajo si el Citro Model, que era un marcador de riesgo de trombosis de esplácnica en pacientes cirróticos, que me pareció interesante, se publicó en un grupo italiano y lo que mostraba es que tener un Child-Pugh-C, el reposo, la inmovilización y una infección bacteriana eran los 3 puntos en el score que marcaban riesgo y esos pacientes deberían hacer algún tipo de profilaxis. Conclusiones del Congreso: 30 horas de vuelo para llegar, todo está escrito en tailandés, la comida es súper picante, miles de motitos te pasan a centímetros en la calle, pero científicamente fue un congreso impecable. Cómo prevenir la trombosis es como tratar de bañar al elefante con una cacerola, que fue lo que traté de hacer. El riesgo existe, pero hay que animarse y vale la pena correrlo. Lo mejor del congreso fue ir a visitar a mi hijita Carolina, que está allá en Tailandia con el marido, así que muchas gracias y disculpen.